Gloria. Que Dios le bendiga al pueblo de Dios en este día. Le damos gracias a Dios por lo que podemos estar en la casa del Señor, amén, por el amor y la misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. El Señor nos bendice cada día, apenas abrimos nuestros ojos, y hay que agradecer al Señor por una oportunidad más que nos está dando de poder arreglar nuestras vidas, amén. Y mientras hay vida y esperanza, amén. Así que nosotros nos tenemos que esforzar cada minuto, cada segundo de lo que Dios nos da, de valorar eso, amén, no renegar, sino valorar que Dios nos ha escogido y que nos trajo a su camino, porque muchas veces nuestra carne no le gusta. La carne siempre quiere hacer lo que ya está destinada en su naturaleza, pero nosotros como hijos de Dios, que Dios nos trajo a su camino santo, tenemos que aprender a apartarnos para Dios, apartarnos para Él, porque para eso es el destino de nuestras vidas. Ya no queramos escaparnos, amén, porque si estás en los propósitos de Dios, no vas a poder hacer nada, iglesia, amén. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día, una palabra que Dios me bendecía en esta semana, y me gustaría compartirla con cada uno de ustedes, que está en 2 de Corintios. En 2 de Corintios 12 vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día. Qué hermoso es poder hacer palmas para el Señor, darle la vueltita y todo el tema, pero también hay que alimentarse de la palabra de Dios, amén. Por eso acá en 2 de Corintios 12, 14 vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día, y dice por título: Pablo anuncia su tercera visita. Vamos a ver qué pasaba con Pablo y a esta carta que le mandaba a los corintios. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús en esta noche. Dice así: He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amado para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegué no os haya tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, o envidias e iras, divisiones, o maledicencias, o murmuraciones, soberbias y desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y de la fornicación y la lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se dirá todo asunto. Y vamos a ir, gloria a Dios, al 13:5, y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hasta ahí nomás, hermano, puedes sentarte en esta noche. Gloria a Dios, una palabra muy fuerte que el apóstol Pablo estaba mandando en la carta a los Corintios. Y hablaba ya desde el principio, dice, ya es la tercera. Y dice aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, dice, no seré gravoso. Cuando Pablo hablaba de esto, dice, no seré gravoso, no seré molesto, pesado, intolerable, sino dice que cuando él hablaba decía, bueno, sé que soy un poco tosco, un poco
poco fuerte para hablar, pero si yo le hablo así como le hablo es porque los amo. Y cuando él comenzaba a predicar y hacía ver de cómo estaba esta iglesia, y le decía que era necesario que tengan que tener un arrepentimiento, que era necesario que cambien sus vidas, que era necesario que tomen una decisión. Por eso también le seguía diciendo: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más y amado menos. Y nosotros podemos ver, gloria a Dios, lo que somos padres. Muchas veces cuando nosotros disciplinábamos a nuestros hijos, bueno, yo ya ahora no disciplino como antes lo hacía, porque ya mis hijos son grandes. El más chico tiene 20 años ya, pero si lo tengo que disciplinar en las cosas de Dios lo hago, pero que eso ya no tiene nada que ver en la casa con las cosas de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para aquellos que tienen todavía hijos pequeños, ¿qué es lo que pasa cuando disciplinas a tu niño o tu niña? Muchas veces puedes ver su rostro que no te mira con agrado porque está enojado de que no lo reprendes, porque lo disciplinas, porque lo retas, porque tal vez le dices: ya la segunda vez que te lo digo, y la tercera vez que te digo que no hagas esto, y lo sigues haciendo. Y el apóstol Pablo le hablaba a esta iglesia, le estaba haciendo: bella, ¿cuántas veces le estoy mandando cartas y están llegando a mí el comportamiento que están teniendo? ¿Cuándo vamos entendiendo en esta noche? Por eso aquí, gloria a Dios, era difícil para él, porque él sabía que muchos no le estaban gustando de lo que el Pablo le estaba amonestando. Y aquí, gloria a Jesús, en el 12, gloria a Jesús, en el 12, 14, cuando estábamos leyendo, Pablo no le gustaba, aleluya, hablarle así, pero no le quedaba otra. ¿Por qué? Porque él sabía que era necesario hablarle, era necesario alentarlo y era necesario exhortarlo para que no se quedaran y para que puedan cambiar y recibir la salvación de las almas. Cuando nosotros estamos aquí al frente como siervos de Dios en este lugar, el anhelo en nuestro corazón, que cuando nosotros les enseñamos, y muchas veces, aunque les enseñamos, muchas veces repiten las mismas cosas que muchas veces les dijimos que no les conviene hacer, pero muchas veces hay un disgusto porque no les gusta a la carne ser disciplinado. Amén, hermanos. Pero aquí Pablo también le pasaba a esta iglesia, le pasaba con esta iglesia. Pero cuando estamos ya más cerca de la venida de Cristo, nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que exhortarnos unos a otros. Si amamos al hermano, si amamos a la hermana, si amamos a nuestros hijos, nuestros seres queridos, y vemos que van mal, es necesario, si nosotros estamos viendo que van mal, aunque no le guste, decirle: mira, vas mal, no te conviene hacer esto, no te conviene tomar esta decisión, si lo amamos y queremos lo mejor para ellos. Y eso es lo que pasaba con Pablo, hermano. Pablo, aunque él decía: bueno, muchas veces estoy así, un poco cargoso, un poco pesado. Y Dios es así muchas veces con nosotros, porque Él no quiere que nos pierdamos, hermano. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? ¿Cuántos están contentos? Entonces haga fuerte las palmas al Señor en esta noche. Y aquí, gloria a Dios. Y cuando hablaba, dice: con más gusto vengo a buscar no para los beneficios míos, sino para el beneficio de ustedes. Pero Pablo no hablaba de lo material, él hablaba de lo espiritual, de los frutos, en lo que cómo ellos se tenían que conducir, porque él quería que venga a sus oídos ya frutos de arrepentimiento en esta iglesia. Pero ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Él se identificaba como su mentor, como su guía espiritual. Porque cuando él le había llevado la palabra, era necesario, gloria a Jesús, que siempre esté atento a él. Como era un apóstol, tenía que andar de un lado a otro levantando iglesia, pero aunque no se quedaba estabilizado en cada iglesia, él estaba atento a todo, porque él amaba a la gente que dejaba en cada lugar. Él se tenía que seguir predicando el evangelio y seguir levantando iglesia, porque eso es un apostolado, ser enviado, como muchos podemos ver en este tiempo, el apóstol esta, el apóstol aquello, y eso muchas veces el hombre se pone porque quiere tener un título, pero ni sabe ni siquiera lo que significa ser un apóstol.
Que Dios nos ayude, hermano, en este tiempo. Amén. Pero la palabra se tiene que cumplir. Pero bueno, seguimos acá en el contexto de Pablo. Él decía, aunque se enojen, aunque muchas veces no se sientan bien y cómodos lo que yo les hablo porque no quiero que se pierdan. Y aquí, gloria a Dios, le seguía diciendo en el 13:5 ya, gloria a Dios, de segunda de Corintios, y le decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cuando el apóstol le hablaba, le decía, ustedes se tienen que hacer un examen de ustedes mismos. ¿Cómo están en su mente? ¿Cómo se están moviendo? ¿Cómo están siguiendo los caminos del Señor? Examínense en cada uno de ustedes, vayan evaluando hasta este tiempo. ¿Realmente van dejando cosas que al Señor no le agradan o en vez de ir dejando van agregándole más cosas? Y si el Señor nos tendría que preguntar a cada uno de nosotros en esta noche, ¿cómo vamos nosotros en este día? ¿Vamos restando o vamos sumando para lo malo o vamos restando para dejar lo malo? Si nosotros en este día y el Espíritu Santo seguramente ya nos está haciendo sentir qué clase, cómo estamos nosotros siguiendo el Evangelio, si nos estamos examinando realmente, si estamos teniendo un convertimiento, no solo ser un convencido, sino un convertido. Porque déjame decirte, iglesia del Señor, a Dios no le sirve el convencido. A él decimos, bueno, tengo que ir a la iglesia, tengo que congregar y bueno, no, Dios quiere un convertido. Porque cuando tú eres un convencido, eres un tibio. Y a Dios no le sirve un tibio, porque la palabra de Dios dice, tibio te vomitaré de mi boca, te voy a desechar. Dios quiere a aquellos calientes, llenos de Cristo, llenos del amor de Dios, con un cambio, con una actitud diferente. Porque si decimos que somos Cristo, tiene que haber un fruto diferente en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí el apóstol Pablo le decía, examinaos. ¿No estamos examinándonos nosotros, hermanos, en este tiempo? Hagamos un examen de nosotros, hermanos. Y empecemos a notar, gloria a Dios, un día póngate a pensar ya en los caminos del Señor, de tanto tiempo que estás en la iglesia, de tanto tiempo que vienes sabiendo de Dios. Si tú tendrías que escribir y decir, esto hice, esto ya no lo hago, esto sé que tengo que dejarlo, esto ya no, y empieza a poner la balanza, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Vamos tachando para lo mejor o vamos agrandando para lo peor? Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, estamos sabiendo, amén, hermano. Por eso aquí, gloria a Jesús, le decía, examinaos. Nos tenemos que hacer una revisión en nuestras vidas, hermano. Nos tenemos que hacer un examen. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es un juego. El Evangelio no es venir, estar acá 2 horas sentado y luego salir y seguir siendo la misma persona. Y eso es lo que le quería hacer entender a Pablo a esta iglesia. Por eso cuando empezó a hablar y empezó a decir lo que estaba pasando en esa iglesia, le decía la condición de que cómo estaba. Le decía que había desórdenes. Le decía, gloria a Dios, que había todavía contiendas, que habían iras, habían divisiones, murmuraciones, soberbia. ¿Qué quiere decir una persona soberbia? Orgullo propio, querer que uno es más que los demás. Entrar muchas veces al chisme, a las cosas que el Señor no le agrada, de hablar de alguien sin saber realmente en la condición que está esa persona, de juzgar a los demás. Y el apóstol le decía, mira, estoy escuchando que hay desórdenes todavía que tienen que ordenar sus vidas. Le decía, no, muchas veces cuando vaya no seré indulgente, quiere decir ya no seré más tolerante, comprensivo. Porque realmente muchas veces le estoy diciendo una cosa y salen con otra. ¿Cuántas veces el Señor actúa así con nosotros? Que nos mira cómo nos condujimos, hermano. Y Dios nos tolera, pero llegará el momento que cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, ¿vamos a irnos con Él? ¿O tendríamos que lamentar, como muchos que vemos muchas veces,
películas a veces cristianas y empiezan a llorar y a tirarse los cabellos y a gritar y decir me quedé. Y empezaron a preguntarse, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Llegó un momento cuando el Señor dijo, yo los conozco. ¿Cuántos creen que Dios te conoce? Dios nos conoce, hermano. Y Él sabe. Aquí cuando le decía, también examinó a vosotros mismos si en la fe, si estáis en la fe, sigues todavía teniendo fe, sigues creyendo que todo lo que tú puedas estar pasando tienes que verlo con los ojos de la fe, no la condición que te está rodeando, tus problemas, tus dificultades. Y la fe mueve montaña, hermano, pero todo se basa de que tú creas. Dice, puesto los ojos en Cristo, el consumador de la fe. Habla la palabra de Dios, es tener confianza, creer. Tener la seguridad de lo que Dios promete en la palabra de Dios, Él lo va a cumplir. Pero también si tú quieres que Dios prometa que cumpla las cosas en tu vida, tú también te tienes que esforzar. Todos nosotros nos tenemos que esforzar para recibir las retribuciones y las bendiciones del Señor. Pero depende de nosotros, hermano, porque muchas veces pedimos. Creemos que el Señor es una farmacia donde vamos y pedimos tal cosa y ahí está. No, el Señor no es así. El Señor nos va a dar lo que nos conviene que recibemos. El Señor nos va a dar si realmente va a ser de bendición para nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos y vemos que ya está comiendo más de lo que ellos quieren seguir comiendo, le decimos, no, hasta ahí nomás porque te va a caer mal. Y así es Dios con nosotros. Muchas veces no nos da todo lo que queremos porque realmente Dios sabe que tal vez te vas a ir al mundo, sabe que te vas a enfriar o sabe que corre peligro tu alma. Nunca reniegues de lo que Dios no te da, sino da gracias porque Dios siempre tiene un propósito en la vida de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en este tiempo cree, hermano, que ten certeza, ten seguro de que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, hermano. Por eso cuando decía, aleluya, aquí el apóstol le seguía hablando de la fe. Y dice, probaos vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. ¿Cuántos se conocen cómo son delante de Dios? Amén. Todo, en la intimidad, cuando estamos solos, cuando estamos solas. Sabemos qué es lo que hacemos, ¿verdad? Qué es lo que miramos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que hablamos. Todo nosotros lo sabemos. Pero así como nosotros lo sabemos, el Señor también lo sabe. Por eso aquí el apóstol le decía, vosotros mismos no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados, estéis desaprobados. ¿Estamos aprobados o desaprobados delante de Dios? Hoy día estamos sabiendo, amén, qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Estamos en un papel, cuando vamos a un examen, una prueba, esto no estuvo bien, no lo hiciste bien, bueno, un rojo acá, una línea acá, esto tenía que ir. Muchas veces Dios está aquí así con nosotros, esto todavía tenés que dejar, esto tenés que cambiar. Pero qué lindo sería que seamos aprobados, hermano, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Por eso aquí, gloria a Dios, seguimos compartiendo la palabra de Dios en este día. Y sabiendo que el Señor sabe y conoce nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Cristo. Y aquí, gloria a Dios, en Efesios 4, 17, dice así la palabra de Dios, la nueva vida en Cristo. Y cuando habla la nueva vida, ¿qué quiere decir nueva? Un cambio, una renovación, un vínculo con Dios, una transformación, un comienzo, una relación con Dios, una vida en Cristo. Esto pues digo, dice, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El apóstol le decía, miren, ustedes ya no tienen que tener la mente oscura, sino tienen que tener la luz de Cristo, porque ya no son como la gente del mundo, porque ya tienen a Cristo, ya tienen la luz.
¿Cuántos lo tienen a Cristo en su corazón? Entonces tiene que haber un cambio. Dice que andan en la vanidad, quiere decir en algo inútil, en lo que en su mente, algo vacío. La gente muchas veces que no lo tiene al Señor, piensa cualquier cosa, cree que todo es bueno, porque la carne le hace creer que todo es bueno, el diablo le hace creer que todo es bueno. Pero nosotros ya teniendo la luz de Cristo, tenemos que creer y saber que el Señor sabe nuestras vidas. Por eso aquí cuando le decía de una nueva vida, significa una renovación, como decía recién, y tener un cambio en nosotros. Por eso aquí cuando decía también, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivio para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cuando yo me refería de lo que hablaba el apóstol Pablo y después le hablaba a esta iglesia, le estaba hablando también de lo que cómo la iglesia se conducía en ese tiempo, y podemos ver que en este tiempo también, hermano, como los hermanos, aleluya, andan en lascivia, quiere decir en exceso, en desenfreno de la carne. Continuamente se están guiando por la carne y no por lo espiritual. Pero déjame decirte, hermano, eso te va a traer consecuencias. Y muchas veces también dice para cometer con avidez, quiere decir con ansiedad, codicias de toda clase de impurezas. Que Dios nos ayude, hermano, porque si ya tenemos el conocimiento de Cristo, ya no podemos practicar esto. Es necesario seguir como Dios quiere, no como nosotros queramos. Y en el 22 dice, en el 4:22 de Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice despojado, tenemos que renunciar el viejo hombre. ¿Estamos renunciando a la vieja mujer, el viejo hombre? Si no estamos renunciando, hermano, no nos sirve. No nos sirve venir a la iglesia y no renunciar, porque va a haber consecuencias en nuestra vida. Tenemos que despojarnos de eso, porque muchas veces la iglesia todavía sigue viciada, generalmente por haber sido afectado por el pecado o la maldad. Muchas veces sigue viciada con pasiones desordenadas que uno tiene en la mente, en la carne, que quiere seguir practicando. Pero cuando ya venimos a los caminos del Señor, tenemos que renunciar a eso, a los malos deseos, a deseos engañosos que el diablo te quiere hacer creer que sos una cosa, pero sos un hijo, una hija del Señor. ¿Cuántos hijos e hijas del Señor hay en esta noche? Eres un más que vencedor, rompe las cadenas, iglesia. Renuncia a todo lo que Dios no le agrada, para que seas con la plenitud de Cristo. Por eso, gloria a Dios, cuando dice renovado, aleluya, cambiar nuestra manera de pensar, ser diferente, una mejor persona. Bendito sea el nombre del Señor. Dice vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, con su semejante, quiere decir. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en la verdad o estamos en la mentira? Cristo es la verdad. Pero si nosotros andamos en la mentira, muchas veces para querer arreglar, nos pasamos mintiendo a los demás para que los demás no se sientan mal, o para hacerle querer una cosa que no es. El cristiano tiene que aprender ya a no tener en su boca mentira. El cristiano tiene que aprender a decir la verdad aunque a la otra persona no le guste. Tienes que ser verdadero. Porque si no eres verdadero no te sirve, iglesia. Estás de vicio en este lugar. Pero con Dios vamos a poder todo. Si nos ponemos y nos dejamos trabajar como el alfarero. Dice, aleluya, en el 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir airaos? Cuando muchas veces estamos enojando, hermano. Pero no quiere decir, aleluya, que es malo enojarse. Uno puede enojarse en ese momento. No quiere decir que pequemos en nuestra actitud, porque nuestra emoción natural sale. Una cosa que te pase días y meses y años enojado con lo mismo. Eso ya no es bueno, hermano.
Cuando tú te enojas en el momento, háblalo, convérsalo. Pero no, aleluya, no sigas con ese enojo porque eso a Dios no le agrada. Amén, hermano. Tal vez en este tiempo seguimos enojados con alguien y no nos arreglamos, no nos ponemos a cuenta, no pedimos perdón, porque muchas veces creemos que nosotros no hacemos nada y creemos que la otra persona nos ha hecho muchas cosas. ¿Y qué hicimos? Nosotros también. Y eso sirve en la conversación, hermano. Si tú no lo hablas, no lo arreglas con tus hijos, con tu nieto, con tu esposo, con tu esposa, el cristiano tiene que aprender a hablar, a charlar, a tener conversaciones. Y no creer que todos siempre vamos a tener la razón, porque ninguno hay santo, solo santo es Cristo. Y si nosotros también fallamos, tenemos que aprender a pedir perdón. Tenemos que enojarnos en ese momento. Sí, mira, me lastimó, me dolió, pero bueno, yo sé que ya va a pasar. Pero no llegar a la noche, como dice aquí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, ya cuando vayas a la noche, hermano, a acostar, ya no sigas enojado. ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo vas a seguir una oración con Dios si sigue tu corazón lleno de bronca, de ira? Dice, no des lugar al diablo. Cuando uno se acuesta así, le da lugar al diablo, que el diablo perturbe tu mente, tu corazón, y te ponga y te empieza a sembrar cosas en tu corazón. Y eso es peligroso para el cristiano, hermano. Aleluya, eso es peligroso para nosotros. Cuando el Señor se había enojado en un momento que había ido al templo a orar y se había encontrado con muchos que estaban haciendo mercado en la casa del Señor, dice que el Señor se enojó en ese momento porque tuvo un enojo santo. No le gustaba lo que estaban haciendo, pero no es que todos los días el Señor iba y rompía todo lo que estaba ahí. En ese momento hizo ver y bueno, y se fue. Entonces cuando tú te enojas, arréglalo, háblalo, y si la otra persona sigue con el tema, bueno, tú ya fuiste libre, pero no te vayas enojado. El Señor sabe por qué en esta noche está hablando lo que está hablando, pero Él conoce nuestras vidas. Por eso, hermanos, tenemos que entender y comprender que Dios nunca nos falla. Él siempre está con cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Dice, bueno, aleluya, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Gloria a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hablar nuestra palabra que sea de edificación para un buen provecho, algo constructivo. ¿Cuántas veces, hermano, vamos a tenernos que callar antes de hablar lo que no tenemos que hablar? Porque si sabemos que de nuestra boca va a salir cosas para lastimar a los demás, es mejor que nos quedemos callados. Y si vamos a hablar algo que va a ser constructivo, lo hablemos, hermano, para que todos podamos ser bendecidos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Quiere decir, no los ponga, no los apene, no los entristezca al Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, automáticamente también el Espíritu Santo se contrista y se aleja de nosotros, porque Él no puede habitar en el pecado. Por eso es necesario que el cristiano ore a la mañana. El cristiano antes de dormir tiene que orar y ponerse a cuenta con Dios. Tenemos que ser libres. ¿Cuánto vamos a hacernos libres cada día, hermano? Estás aquí y el anhelo en mi corazón es de que tú sigas adelante. El anhelo en mi corazón es que perseveres. El anhelo en mi corazón es que tú, aleluya, tomes decisiones, que todos tengamos que tomar decisiones. Porque esto va para peor, hermano. Como siempre le digo en este lugar, la maldad va a aumentar. Y la palabra nos dijo y nos está enseñando que todo esto va para peor. Y si nosotros no nos preparamos, no vamos a aguantar, hermano, y no vamos a ir al mundo. ¿Y qué va a ser de nuestras almas, las almas de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros seres queridos que todavía no están en la iglesia? Que nosotros estamos aquí, por lo menos tenemos esperanza de que ellos se van a acercar a Dios con nuestra oración, con nuestra súplica. Si Dios nos trajo a la iglesia primero a nosotros, sabe que hay potencial en nuestra vida. Ve que somos, aleluya, sinvergüenza. Pero ya no seamos sinvergüenza para el mundo, seamos sinvergüenza para Dios.
Que no tengamos vergüenza de hablarle a Cristo, que no tengamos vergüenza de orar, que no tengamos vergüenza de venir a la iglesia, que no tengamos vergüenza de escuchar alabanza en nuestra casa, que no tengamos vergüenza de hablarle de Cristo a aquellos que muchas veces se acercan sin fe, sin esperanza, de hablarle que Cristo vive, que puede haber un cambio en la vida. Pero que Dios nos ayude, si nos trajo a nosotros porque tenemos el potencial, porque si cuando estábamos en el mundo hacíamos lo que queríamos, y no nos importaba, no teníamos vergüenza de lo que nos miraba. ¿Cuánto más ahora, hermano? Tenemos que ser firmes, tenemos que ser luchadores, tenemos que ser valientes. El evangelio no es fácil, hermano. El evangelio no es fácil si tú quieres realmente vivir como Dios le agrada. Pero si tú quieres llevar un evangelio light, no te sirve, no te va a servir. Porque tú te engañas tú solo, nosotros solos nos engañamos, pero después cuando tengamos que estar frente al tribunal de Cristo y el Señor nos diga, no te conozco, hacedor de maldad, ahí sí que va a comenzar el problema, hermano. ¿Cuánto en este día vamos a analizar nuestras vidas y vamos a examinarnos cómo está nuestra mente, nuestro corazón, cómo si nos estamos renovando cada día? Vamos a ponernos de pies en esta noche. Y vamos a adorarle al Señor. Y en este día habla con Él. Si el Señor te ha tocado en alguna área de esta palabra, si en este tiempo nos estamos dando cuenta que hay cosas que tiene que renovar el Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, aquí está el Señor para cambiarnos. Aquí está el Señor para darnos nueva oportunidad. Aquí está el Señor para que nosotros renunciemos a los malos hábitos que tenemos. Desde que muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar, o que muchas veces hay enojo, ira en nuestros corazones, o que tal vez estás aquí en la iglesia, pero realmente no querías estar aquí, porque decías, bueno, me gustan las cosas del mundo, me gusta, pero te estoy reconociendo que realmente tengo que estar en la iglesia, porque quiero hacer de mi alma